potencia de no es la categoría ontológica, la arqueología de las bipolaridades, a través de estos ejemplos, cifras, paradigmas, me parece que es su categoría metodológica. Dicho esto, ¿cómo pasar de estos temas, de la potencia del no, de la arqueología de las bipolaridades, al texto que nos interesa en especial hoy, que es Profanaciones? Bueno, yo creo que en Profanaciones aparece una tercera categoría central, ya no es una categoría ontológica, ya no es simplemente una categoría metodológica, sino una categoría que yo calificaría de política, y es la categoría de uso. Para mostrar la importancia de esta categoría de uso, elegí dos de los 10 ensayos que contiene el libro Profanaciones, y que son El autor como gesto y el ensayo que de algún modo le da el título al texto, que es Elogio de la profanación. Quisiera mostrar cómo funciona en ellos y qué temas abre el uso como categoría política, y creo que de ese modo va a aparecer su relación tanto con la idea de potencia de no como con la arqueología de las bipolaridades. El autor como gesto es un ensayo en diálogo con Foucault. De hecho, retoma dos textos de Foucault. El famoso texto de 1969, titulado ¿Qué es un autor? Y otro texto posterior, de los años 80, que es el prefacio a la vida de los hombres infames. En el primer texto, en ¿Qué es un autor?, Foucault propone distinguir entre el autor individuo, una determinada persona con sus características físicas, que habita en un determinado lugar, en un determinado tiempo, y el autor como función. El autor como función no se identifica con el autor como individuo, sino que es el que permite establecer un régimen de apropiación de los textos, la posibilidad de ser jurídicamente perseguido por sus escritos, la posibilidad de autenticar un texto y también, entre otras, la posibilidad de constituir un canon. En ese sentido, el autor, más allá de la obra, se coloca como un instaurador de discursividad. En definitiva, para Foucault, la ausencia del autor individuo es la condición de posibilidad del autor como función. El otro texto se trata, como les digo, del prefacio a la vida de los hombres infames. Es el prefacio a una recopilación de documentos de archivo, registros de internación, disposiciones de detención, etc. Documentos de la vida de los hombres infames, ateos, sodomitas, vagabundos. En esos documentos y registros, aunque más no sea a través de las referencias que de esas vidas hace el discurso del poder, aparecen los trazos de los individuos reales, de vidas reales. Ellas, a diferencia de la función autor, organizadora de discursos, exigen un nombre, son testimonios de individuos, en este caso infames, y sin embargo no son biografías. Planteando estos dos temas Foucaultianos, el de la función autor y el de la vida de los hombres infames, Agamben sostiene que la clave del primer texto se encuentra en el segundo texto. Y acá viene lo que me interesa subrayar, tomando en parte las palabras de Agamben. Si llamamos gesto a aquello que permanece inexpresado en todo acto de expresión, podremos decir entonces que exactamente igual que el infame, el autor
está presente en el texto solamente en un gesto, que hace posible la expresión en la medida misma en la cual instaura en ella un vacío central. En este gesto, el del autor, el de los hombres infames, sostiene Agamben, la vida aparece como jugada, como puesta en juego. Y cito, ética no es la vida que simplemente se somete a la ley moral, sino aquella que acepta ponerse en juego en sus gestos irrevocablemente y sin reserva, incluso al riesgo de que, de este modo, su desventura y su felicidad se decidan de una vez y para siempre. Y cito otro texto, una subjetividad se produce donde el viviente, encontrando el lenguaje y poniéndose en juego en él sin reservas, exhibe en un gesto su propia irreductibilidad a él. Todo el resto es psicología y en ninguna parte de la psicología encontramos algo así como un sujeto ético, como una forma de vida. Paso ahora al otro ensayo que me interesa enfocar ahora, que es el elogio de la profanación. Aparentemente no tiene una conexión directa con el autor como gesto, sin embargo yo creo que sí, y es lo que me interesa subrayar precisamente para sacar a la luz esta categoría de uso. Elogio de la profanación, a mi modo de ver, continúa de cerca la reflexión encarada a propósito de los textos de Foucault. El punto de partida es, sin embargo, diferente, son los autores latinos. Según Agamben, ellos sabían perfectamente qué significa profanar. Cito, sagradas o religiosas eran las cosas que pertenecían de algún modo a los dioses. Como tales, ellas eran sustraídas al libre uso y al comercio de los hombres. No podían ser vendidas ni dadas en préstamo, cedidas en usufructo o grabadas de servidumbre. Pura, profana, libre de los nombres sagrados, es la cosa restituida al uso común de los hombres. Pero el uso no aparece aquí como algo natural. A él se accede solamente a través de una profanación. Consagrar, volver sagrado y profanar describen así dos movimientos de sentido inverso. Destinar al uso de los dioses, restituir al uso de los hombres. Un dispositivo, la máquina bipolar del sacrificio, asegura el pasaje de una esfera a la otra. A partir de acá, Agamben retoma un tema que domina por completo el primer volumen de la serie Homo Sacer, el poder soberano y la vida desnuda. El Homo Sacer es una vida que mantiene un resto de sacralidad viviendo profanamente, esto es, entre los hombres.